Buenos días, buenas siestas, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Estamos acá junto a Nico, preparándonos y abriendo el espacio para una conversación que hace tiempo queríamos darnos, que se va a centrar en la obra de Hermann Hesse y principalmente en una obra muy poco conocida y leída, sobre todo en español, que se llama Hermann Lauscher. Voy a empezar hablando un poco de esta pequeña novela. Es una novela brevísima de unas 100 páginas, y de ahí vamos a desprendernos a algunas opiniones y posicionamientos que ambos tenemos sobre la obra de Hesse y sobre la lectura que se tiene, que tenemos, algunas críticas y controversias, ¿no?, que siempre han rodeado a este autor. Hermann Lauscher es una breve novela que él escribió en sus primeros años, alrededor de los 20 años. Él la escribió, se editó para muy pocas personas y quedó en el olvido. Y pasaron muchos años una vez que ya Hesse publicó sus libros que los llevaron a circular entre las estanterías de todas las librerías, y bueno, a pedido de sus amigos y allegados, Hesse explica en el mismo prólogo que se encuentra con la decisión de si reeditar, de reimprimir esta novela o no. Y bueno, y él toma cierta postura que él la ve claramente como una novelita de juventud, así la menciona él. Y bueno, finalmente se decide a reimprimirla, a darla a conocer, pero sin modificar absolutamente nada, para ser fiel con sus posturas de aquel entonces. Básicamente es una novela que no quisiera entrar mucho en detalles de la trama, porque ya lo haremos entre Nico y yo y en la discusión. Pero básicamente Hermann Lauscher es si se quiere, el personaje principal, aunque esa categoría ya es bastante compleja. Para quienes hemos leído alguna otra novela de Hesse, sabemos que la figura de personaje principal es particular. Y bueno, Hermann Lauscher es un poeta. Este texto, digamos, relata la infancia de este poeta, en algunos eventos, en algunas noches y en algunas revelaciones que luego vamos a encontrar que son típicas de después lo que va a ser la obra de Hesse. Hay muchas resonancias de esta obra que se encuentran luego en ya sus grandes novelas como Demiano o El lobo estepario. Entonces básicamente es eso, es una especie de novela de iniciación de un poeta. Nico, no sé qué querés decir específicamente sobre esta novela, tus primeras palabras para empezar ya la discusión. Y de última, ya que estamos, si querés ya atreverte a ver si esta novela a vos te parece buena o interesante para invitar a un lector que no ha leído nada de Hesse, si es un buen camino para empezar a leerlo. Buenas Lorenzo, buenas a todos. Como si pudieran estar malas, eso es para algunos. Linda forma de juntarnos nuevamente con este autor que para mí creo que genera hasta epifanías, porque nos ha acompañado seguramente a casi todos los lectores que paruntamos las páginas. Con frecuencia seguramente nos ha aparecido y nos ha acompañado y nos ha sorprendido y nos ha hecho discutir, así que porque tiene un público muy amplio. Sí, la primera pregunta es ¿por qué traemos esta novela? Me parece que primero por la posición que reúne este programa, segundo porque realmente me parece muy interesante. Está ya como el núcleo de Hess. Me parece que Hess siempre siempre ese ímpetu lo mantuvo en absolutamente todas sus obras, y acá al ser tan joven uno se sorprende de encontrarlo ya tan pronto, como si estuviera aguijoneado desde un principio. Como
Para ingresar en la obra de Hess, me parece súper válida, casi todo Hess, de todas maneras. Para mí, el Lobo Estepario es casi para ingresar en la literatura, por muchas cosas que vamos a discutir más adelante. Pero esta obra en particular tiene muchas sentencias, tiene un espíritu intempestivo, y el hecho de que sea fragmentaria, la llena de aire y por silencio que tiene nos llena de ruido a nosotros, así que está buenísimo empezar por esto, estaría bien, la verdad. Creo que todas las novelas de Hess merecen para un comienzo, excepto las largas ya, por ejemplo, Fuego de las Avalorio, eso yo creo que no hay que empezar por ahí, pero casi todos los cuentos y las novelas más cortas, sí. Bueno, primera pregunta, ¿qué sensación te causó, Lorenzo, cuando empezaste a leer esta novela? Primero, voy a aclarar un poco, lo interesante de la novela también es el hecho de que lo volvió a reeditar casi sin modificarla por petición de un amigo, o sea, fue casi un gesto de amistad. Y bueno, ¿qué te causó a vos, sabiendo este trasfondo, el encontrar esta novela tan particular? Sí, es algo que él lo menciona claramente en el prólogo. O sea, nosotros nuestro primer encuentro como lector con este texto es el mismo Hesse, si se quiere, separándose de esta obra, pero a su vez, digamos, humanizándola y contextualizándola. A mí la mayor impresión que me dejó no fue tanto eso, si bien sí me pesó, o sea, sí me importó de que sea, si mal no recuerdo, es la primera novela que escribió, pero sí lo que más me llamó la atención es encontrar el Hesse de Demián, de Siddhartha, del Lobo Estepario, en esta novela pequeñita, y sobre todo también me sorprendió mucho de que esté tan poco editada y tan poco leída. Vamos con un dato básico y específico. Yo después de leerla, la verdad que básicamente me gustó mucho, me interesó mucho. Encontré varias cosas verdaderamente valiosas en el texto, si bien creo que encaja perfecto a nuestro concepto de obra menor. O sea, no podría yo considerarla como una de sus grandes obras, pero sí es una pequeña, digamos, gema dentro de su obra que vale la pena ser leída. Pero si uno busca en internet, no solo en YouTube o en canales de podcast, sino en Google en general, no hay nadie, pero nadie, excepto creo que una persona que opinó en Goodreads, que es básicamente una página para compartir opiniones de lecturas, que hay uno, sí, de cualquier libro encuentra miles de opiniones, porque son opiniones de lectores, y ahí hay una sola persona que opina de esta novela. De ahí a eso, nada, absolutamente nada. Y eso a mí me dejó omnibulado, porque estamos hablando de Hermann Hesse, estamos hablando de uno de los autores más leídos, que se lo sigue leyendo, se lo estaba leyendo hace muchísimos años, y se lo seguirá leyendo, creo yo, digamos, es un autor recurrido. Entonces encontrar que hay un texto que encima se encuentra fácilmente en libros de usados, por todos lados, como toda la obra de Hesse, circula muchísimo, pero ver esa falta de interés a mí me llamó mucho la atención, y por eso con Nico, cuando empezamos a hablar del concepto del programa de obras menores, creo que se mencionó mucho este texto. Creo que tal vez es el texto que mejor engloba este concepto. Es un autor mayor y esta es una de sus obras menores que creo que valen ser leídas. Así que más que nada eso me llamó muchísimo la atención. Específicamente de este texto a mí me llamó la atención, si se quiere, la hermandad con su gran novela El Lobo Estepario. ¿Por qué razón? Por la forma. Yo creo que la estructura se me hizo muy próxima, porque tiene esos cortes y que entre cada capítulo parece que se cuentan historias completamente diferentes, pero hay un personaje que nuclea todo. Pero el texto pasa de tener los pies en la tierra y tratar de ser lo más realista posible, a luego abrirse a ciertos hechos, si se quiere, de un tono más fantástico o surrealistas, o de donde los límites de la realidad están más bien disueltos. No sé, vos, Nico, ¿qué encontraste de esta obra, Hermann Lauscher, en otras obras de Hesse? ¿Qué le viste que está ahí el Hesse de sus otras obras? Sí, la verdad, primero que
está bueno traerla a cuenta la novela porque, o sea, está publicada porque es GES y vendía millones y es una cuestión prácticamente de transacción económica. Entonces, bueno, en ese sentido, por suerte la tenemos. De hecho, yo tengo una edición re fea, que es de las que se consiguen, y hay una más bonita que acá, por lo menos en Argentina, pero yo conseguí la más fea. Y creo que igual ha sido solo editado en España esta novela. Porque yo he visto las dos Claro, o tres sí, ediciones y son todas españolas, de Plaza y sí, Llanes sí, y no muchos más. son, son, son españolas. Y bueno, y nosotros ya no estamos volviendo español, estamos Sí, flipando ya de a ya poco. estamos flipando. Pero bueno, eso ya es otra cosa que puedo hablar después. Sí. ¿Sabes qué? Ahora que lo decís, la verdad que tiene coincidencias con el lobo estepario. Porque primero, aparte, estaba pasando por una. Bueno, al ser tan joven, él ha tenido varias crisis. Y el lobo estepario es una de esas grandes crisis. Igual yo encuentro crisis en todos, que es la única forma de escribir. De hecho, creo que eso es lo que me atrae de Hess y lo que es extraño, me parece, y que bueno, por la hermenéutica que hay, se lo lee, no digamos mal, pero livianamente, como a todos. O sea, la literatura moderna casi si es moderno es existencial directamente, sí. Y bueno, quien se monta en el caballo de las crisis y lo hace a veces hasta queriendo, parece, es Hess. Y acá hay una crisis bien existencial, pero bien heroica también. Bueno, Hermann Lauscher, aparte tan joven, digámoslo, Lauscher en alemán significa el que escucha, el escuchador sería. Está muy abierto hacia la naturaleza, la cultura también tomada como naturaleza, la música, el ambiente en sí. ¿Qué otra cosa? Con Lobo Estepario también está muy quebrado realmente, como vos decís, cómo empieza Lobo Estepario, el gran comienzo ese, en la habitación solo, cuando se está por dar esa hucha casi suicida. Después hay unas salidas y después termina casi en el delirio, que no es un delirio en realidad, está, digamos, montado en la poesía como la existencia tomada ya directamente como un acto poético. Entonces, podríamos decir, ¿qué novela no es fragmentada realmente? Acá comete ciertos errores. Si vos no querés, los errores para ser publicados están todos cometidos en esta novela, pero a la vez pueden ser de un carácter tan intempestivo el hecho de haberla escrito, que eso se nota que no había otra forma. Creo que es muy realista en ese sentido, esa fragmentación. Entonces me parece muy loable, y a su vez me parece una obra menor en el sentido de genéricamente no encaja, pero sí encaja a la perfección con su talante de ese tiempo. De hecho, por ejemplo, acá hay declaraciones, voy a citar una parte que ya va en el diario, de cuando, el final de la novela, en una entrada ya del diario dice: aquí no se puede escribir, presiento un restablecimiento total. O sea, si no hay crisis, no hay literatura. Entonces, al tener ese carácter intempestivo de la juventud, no podía ser más que lo quebrado del relámpago. Eso me atrae mucho de la novela. Sí, y fíjate, ahí quería aportar algo que dijiste con respecto el habitar poético, digamos, que a mí me llama la atención que Hermann Lauscher es una novela sobre este poeta en el cual en ninguna página llega a escribir un poema o se presenta un poema de él o se hace presente el acto puntual de la escritura, sino que más bien lo poético está en la vivencia, en ese habitar el mundo. Y yo creo que eso a mí me pareció fascinante. Inclusive también me gustó, siempre me ha gustado de Hesse esta idea del núcleo oculto. O sea, cuando el personaje que más importa no está siendo el más observado, ¿no? El más entrevisto. Eh, en esta novela, digamos,
muy próximo a Demián, digamos, es un personaje que está ahí todo el tiempo, pero es un misterio, digamos, más que un personaje. Y yo creo que eso es la potencia que siempre ha sabido dar Gese en sus escritos y nos ha, digamos, un poco contagiado a quienes lo hemos leído. Sí, siguiendo lo que voy a decir, el núcleo oculto, claro, o sea, también cómo va a ser fragmentaria esta novela. De hecho, tiene un prólogo, o sea, escrito por él, y a su vez la novela tiene un prólogo de una persona que conoció al personaje central, que es Hermann Lauscher. O sea, que ni siquiera es en primera persona, realmente no se trata de las andanzas de Hermann Lauscher, sino como del olvido de él. Y en el prólogo se dice que ha traicionado a su confianza el amigo, publicando los diarios de él y algunos escritos, porque ya se ha muerto. Hermann Lauscher murió. Entonces, como esta novela es fulminante, digamos. Creo que es una etapa de su vida que fue fulminante y acá morí. Acá morí y dejó una letra. ¿Y qué otra cosa de literatura que una gran relación con la muerte? Con la muerte de la conciencia, no estamos hablando de muerte material, orgánica, bla, bla, bla. Es la muerte de la conciencia es una denuncia, sobre todo acá se nota mucho el romanticismo, el buen romanticismo, de denunciar realmente la razón ilustrada, que es un bicho con patas cortas, que por ahí es buen amigo, pero tiene patas cortas. Entonces ahí sí se juega mucho con el olvido, con lo oculto. Bueno, justamente esto que mencionás de los dos prólogos, y que hay que leerlos con especial atención para tener en cuenta que el primero es del escritor, de Hermann Hesse, y el segundo es del narrador, ya nos dice de que este texto, esta novela, va a estar cargado ya de distintas capas, ¿no? De metalenguaje, digamos, no de una novela llana, narrativa, simple, sino más bien que va a contar con sus complejidades. Incluso en esto que mencionaste también, de la última parte, es un diario. No queda o al menos a mí no me quedó tan en claro el diario quién lo escribe. Tal vez debería leerlo con mayor atención y sí está claro, pero a mí en la lectura de Hesse a veces me interesa mucho esas zonas grises en el cual no encuentro con determinación precisa los posicionamientos o las voces de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces creo que este texto está también a su vez cargado de esa complejidad, y para hacer una novela corta creo que me parece maravillosa que tenga todas esas capas en pocas páginas y a su vez tenga ese carácter que vos mencionaste de un romanticismo trepidante. Exactamente, sí, sí. Acá como deliberadamente era romántico, de hecho en las últimas páginas del diario, que se llama Diario de Insomnio, me parece. Sí, Diario de Insomnio. Ahí nos está hablando también el insomnio, es también la trizadura de la realidad. Entonces, más ese prólogo nos habla también de que va a ser así, fragmentario, me parece. Sí, sí. Y el romanticismo, me parece, en cuanto la forma de describir los ambientes que resaltan la naturaleza, es un gesto más estilístico, me parece. Por sus influencias que están en el diario, hay un poco también de crítica literaria. Hablas Sí. de Novalis, de hecho aparece el símbolo de la flor azul, de la novela de Novalis. Sí, también empieza el diario que él estaba leyendo la novela Resurrección de Tolstoy, una novela absolutamente precisa que haya mencionado esa novela, ya que conjuga mucho con varios de los conceptos que trabajó Hesse, Sí, sobre todo en Demián, ¿no? Sí, también hay unas entradas sobre Schopenhauer y bueno, y ahí está mi posición. Romanticismo, existencialismo, literatura moderna, literatura del más allá, no del más allá etéreo, sino directamente del más allá de la dialéctica del presente y el ahora y de la convención. Me parece que es todo lo mismo para mí. La literatura nació en la modernidad así, una mezcla de todo eso. Pero bueno, estilísticamente me parece muy tirada al romanticismo y hay un poco de expresionismo. Yo quisiera leer
un poco una entradita de una descripción nada más, que en las descripciones es donde más lo podemos notar a esto, de las primeras partes, después de haber hablado de su relación con el padre, que ahí puede haber una parte Bildungsroman, como le llaman, pero yo no estoy de acuerdo con eso, es insuficiente. A ver, cito esta parte. El viejo castillo aparecía como un monstruo medio dormido sobre su larga colina, pálido y negro, con 2 o 3 pequeñas ventanas iluminadas con una luz rojiza. Jirones de nubes colgaban alrededor de sus tejados en punta. Los viejos y pelados castaños, los tilos y plátanos semejaban un ejército escuálido y triste de ancianos a ambos lados de las grandes alamedas. Torbellinos de follaje mojado revoloteaban por los húmedos caminos. Los grandes prados otoñales yacían grises y podridos, iluminados aquí y allá en sus bordes por el fulgor inquieto y punzante de un farolillo que se balanceaba al viento. O sea, la tempestad, la deformación de la realidad por los colores, esos expresionistas y románticos, realmente esa mezcla de expresionismo y romanticismo me parece perfecto. Esas son entradas fulgurantes de esta novela. A mí realmente cuando empecé a leerla, realmente fue un aguijón total. Sí, esa imagen de pálido y negro, ¿no? También nos puede recordar a estos grandes poemas del poeta expresionista de Georg Trakl, que también trabajaba estos colores como si fueran ya sustancia, ¿no? Principal Claro, sí, sí. de lo vivible. Sí, yo con el simbolismo de los colores tengo un fetiche en particular. Realmente eso me obnubiló. Y eso cuesta encontrarlo en el GES más recatado, más genéricamente recatado, porque el desastre de la conciencia buscado o que aparece está casi en todas sus novelas. Sea como el escenario que tenga, a veces llega a lo terrible de una manera psicológicamente muy buena. Pero acá está como muy directo, entonces ya es como lo que leí, o sea, atrae muy fácilmente. Esa parte es la parte que más recomiendo, digamos, como para empezar. Pero realmente casi todas sus novelas están hechas por la crisis, que eso es lo que más rescato. Ahora, podemos hablar de la recepción que tiene en la gente, porque realmente nuestro programa, nosotros leemos muchos tipos de literatura. Bueno, a mí lo que más me interesa es la filosofía, pero lo acompaño con un poco de literatura. Lorenzo es más al revés, pero bueno, por eso es que no traemos a cuento toneladas de material, digamos. Tenemos una política, entre comillas, directriz que nos hace plantear ciertos temas, y parte de ello es la recepción que tiene en el público más inmediato que conocemos nosotros, que es la realidad argentina. No sé, ¿no te parece que vamos por ese camino? Sí, yo creo que sí, porque es un tema de gran interés para nosotros. Lo hemos hablado muchas veces sin ser grabado, y la verdad que queríamos abrir la discusión porque empecemos con la pregunta, digamos, de básica de qué significa leer a Gese, o por qué leer a Gese, o por qué no hay que leer a Gese, etcétera. Porque hay una estela, ¿no? Como decís, Nico, en nuestro contexto cercano, ¿no? No estamos hablando de un contexto global, que hay muchas también críticas a la obra de Gese, a la figura de Gese, ¿no? A lo que significa la obra de Gese. Y precisamente lo que se le ataca a la obra de Gese es que es una obra para que los jóvenes lean, para casi una obra juvenil, si se quiere. Esa es una de las grandes críticas, y a veces, y muchas veces, digamos, de los grandes prejuicios que se tienen con su obra. Cabe nombrar, ¿no? Porque si se quieren, hay como para poner un peso pesado dentro del mapa de la literatura argentina. Digamos, hay un audio que se les recomiendo que lo escuchen, de Cortázar hablando pestes de su lectura de Gese, precisamente del Demián. Ah, vas por camino Y que espinoso. él... Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que vamos a mencionar a Cortázar como para decir, bueno, opiniones así consolidadas, ¿no? Si se quiere, ¿no? O sea, que no sé, de alguna forma pueden no haber tantas opiniones consolidadas y todos somos seres titubeantes, lectores Sí, aventureros. de hecho a Cortázar también se le hace el mismo reclamo, de todas maneras. Exacto, exacto. Bueno, justamente eso es lo que quiero que empecemos a hablar también, si queremos empezar a hacer controversias, porque lo que ataca, voy a mencionar las palabras de Cortázar, que las tengo más en claro, pero bueno, es algo que yo he escuchado desde chico y hasta hace poco y siempre se escucha de vez en cuando, es esta cuestión de que Gese atrapa a los adolescentes por su fulgor, por su búsqueda del encontrarse a uno mismo, pero que eso ya es una chiquirinada, digamos, cuando uno ya crece y encuentra su camino más consolidado, digamos, donde hay una seriedad, si se quiere, existencial que hace que todo fuego adolescente, digo precisamente la palabra adolescente, sea como ya prohibido, o sea un pecado, o sea un placer culposo, digamos. Y precisamente lo que él le parece repugnante, y esa es la palabra que él dice muchísimas veces, de Demián, porque después de leer Demián se negó a leer todo el resto de su obra. Me parece, sí, dijo, me parece una estafa, Sí, una estafa también. realmente una estafa. Porque lo que ataca a Cortázar es que Demián tiene todos los elementos para hacer una buena novela, pero todos los ataca superficialmente, entonces tiene de todo nada y le parece un manto de superficialidad absolutamente banal, ataca mucho la espiritualidad oriental que tiene ahí metido Demián y bueno, otras de sus novelas, pero bueno, él no las leyó, así que hablamos de esa nomás y claro, es lo que decís vos, yo justo te iba a preguntar eso porque ahora tampoco es el punto atacar o hacer una contracrítica a Cortázar, pero como ejemplo de eso a mí me parece un poco... O sea, obviamente es perfecto porque es su experiencia o su postura como lector. Eso no se puede criticar. Pero digamos, del mismo modo también se puede acusar y se lo acusa, digamos, por ejemplo, a Rayuela como que está plagada de sentimentalismo y cursilería. Pero entonces si nos tomamos de eso, perdemos también muchos elementos que hacen que sea una obra que no voy a decir una obra mayor porque eso ya sería como dar objetivamente si es una obra mayor o no, digamos que no estaría yo en posición para afirmarlo, pero sí, digamos, de negar virtudes que yo al menos como lector encuentro en una novela como Rayuela. O sea, sí veo una cursilería que, vamos a seguirlo a él, es repugnante, pero también encuentro un montón de virtudes y de claves que a mí me parecen valiosísimas para mí como lector. No sé vos qué opinás más allá de lo dicho por Cortázar, qué opinás de esa estela, ¿no? De que a Gese es para adolescentes, o sea, para adolescentes en crisis, lea Gese que te va a atrapar y después cuando crezcas, no sé, lea a Joyce o a Robert Walser. Sí, bueno, yo voy a traer algo incendiario, leyendo, no crítica, pero sí comentarios de escritores, que esto se puede percibir en GES porque circula mucho, de la parte más europea, la parte más norteamericana, que es la que más no... Y la norteamericana está unida también mucho con la literatura inglesa y la crítica inglesa. Entonces yo creo que cada autor que viene a posarse sobre nuestras miradas viene acompañado de una hermenéutica, es decir, de una serie de materialidades que hacen, haciendo una analogía con el sonido, haciendo rebotar de determinada forma las ondas y nosotros captando ciertas tonalidades, ciertas texturas del sonido, de la propia significancia de las obras. Yo creo que nosotros como argentinos somos lectores básicamente franceses, directamente, por educación, por todo. Y yo creo que la lectura que hemos recibido de Hess ha sido derivada de la industria editorial estadounidense, por la reverberancia que tuvo su obra entre los hippies, la movida hippie, la contracultura de allá, porque Hess tenía muy poca relación con la literatura francesa, por ejemplo, y más
más del oeste de Europa. Sí los rescataron algunos surrealistas de Argentina, y también por vía de Thomas Mann. Pero creo que fundamentalmente esa es lo vago de la lectura que se establece con Hess, porque es una persona que en sus ficciones siempre está quebrado en dos. Sus personajes, la parte más, ¿cómo se puede decir?, actual, la convivencia en la sociedad, la parte más convencional, digamos, con el choque con el arte. Un clásico es, por ejemplo, su novela de Ross Halde. Hay un pintor que su familia está sufriendo un montón porque él no está como ausente, concentrado en su obra, por ejemplo. Lobo Estepario está totalmente desatado con la conciencia política de ese momento, la Segunda Guerra Mundial. De hecho, me parece muy valioso el Hess, que es uno de los primeros pensadores de lo impolítico, totalmente desatado de la conciencia política antinazi y la nazista, que hasta Junger se prendió en esa. Y él totalmente crítico con eso, de todos lados. Y esa es la parte que le ha dolido a Cortázar, por ejemplo. Que no es apolítico, digamos, es impolítico. Me entiende como la política como un residuo de la convivencia. Y que es imposible despegarse de ello. Yo en la literatura me muevo un poco así también. Creo que hay que ir a fondo y ir a fondo te va a ir realizando tus actitudes políticas, sin tomar un lugar, porque los tomas a todos juntos. Que eso te puede autodestruir un poco, que es lo que le pasó a él. Y además ese cierto dualismo que se ve en Hess, también es como se persigue una cierta búsqueda de sí mismo, que es el típico eslogan de la autoayuda, que también se refugia en las religiones orientales, pero en realidad yo veo con él una gran similitud, por ejemplo, con ciertas tradiciones orientales, por ejemplo la de Nagarjuna, que ve en los nombres, en la convencionalidad, una vacuidad esencial, que esa parte seguramente es lo cuestionado, pero en realidad ese cuestionamiento también es un posicionamiento político, que una persona como Cortázar no creo que haya sido absorbido por ese tipo de izquierda. Con ese background de lectura, una persona así no puede moldearse, creo yo. Esa es mi teoría. Yo creo que ha sido recibido en los países hispanoparlantes por la hermenéutica, con la hermenéutica tipo autoayuda de Estados Unidos, buscarse a sí mismo, mejorarse a sí mismo, buscar la raíz interna, etcétera. Exacto. Sí, yo coincido fuertemente. De hecho, es buenísimo que lo hayas nombrado, pero justamente al final lo que denuncia Cortázar como ejemplo, digamos, de un escritor, digamos, que valga, digamos, comparado con Hesse, justamente es un escritor que se posicione políticamente y con los pies en la tierra, y lo acusa a Hesse de escapista, digamos. Entonces ahí desnuda tal vez las razones de tanto rechazo al no encontrar eso tangible, digamos, esos pies, no sé, concretos, esos posicionamientos políticos concretos en su novela. Pero me parece interesante esto que mencionás de o la premisa de Hesse es encuéntrate a ti mismo, y es cierto también ese menosprecio a esa sentencia y lo que significa también en otras, o sea, las bifurcaciones que ha tenido en otras lecturas, como bien lo mencionás, en la autoayuda, etc. Pero yo creo que justamente, y lo que a mí me hace ser un lector de Hesse y no de autoayuda, es que esa búsqueda de uno mismo está asediada y está destinada al menos a una falta de luz, a una otra oscuridad, si se quiere. Yo creo que eso me parece clave en su obra, y que siempre esa búsqueda interior, inclusive vamos al caso más extremo como Siddhartha, sí tiene que ver esa búsqueda y desemboca en zonas mucho más desérticas, mucho más dolorosas que el punto de partida. No sé si coincidís, o tal vez es una experiencia que se me ha ido, no sé,
desfigurando a la medida que han pasado los años entre una lectura de un libro y otro. Sí, a ver, lo trágico, para mí lo trágico es el resorte existencial que termina en la felicidad, o sea, sin tragedia no hay interrupción, no hay reconocimiento y por lo tanto no hay destello. Yo creo que el lenguaje mismo es una fuente de tragedia que se refuerza a cada rato con positividades solamente por el hecho de que es inevitable que caudique en una tragedia. Creo que sin tragedia, no sé, nadie se mueve. Entonces, el hecho de que sea trágico en él me parece algo esencial, que parece, como es una literatura a veces un poco del yo, que se está autoperfeccionando, y lo parece en algunos momentos, pero en otros no. Y tengo señalado en esta novelita que escribió con 22 años, no sé, 21, ya eso ya está planteado, como estas aparentes búsquedas de sí mismos son simplemente episodios de felicidad en los cuales encontrás el obstáculo para no superarte, para encontrar el éxtasis, que termina en un dolor, pero te reconforta de alguna manera. A ver, ¿en qué página está? Esto de reencontrarse uno mismo comporta siempre un dualismo y una aparente transgresión. En otro episodio ya hemos hablado que la transgresión, que es la lectura que nos han, inclusive la autoayuda tiene la transgresión encima, es lo más conservador que existe. El rock and roll, el hipismo, hasta la religión es transgresora. Así que yo creo que esa es la lectura que hay que evitar. Acá declara lisa y llanamente un monismo con 20 y pico de años. Acá declara: cada individuo que se eleva por encima de la masa tiende por instinto hacia la armonía que existe entre lo consciente y lo inconsciente. Ahí ya está lo uno entre los dos. Obviamente, incluido por psicoanálisis, etc. Pero mientras rija al yo pensante el dualismo destructivo, se inclinan esas naturalezas con un instinto semi-comprendido hacia pactos con naturaleza de tendencia opuesta. Voy a saltear un poco. De todas formas, han sido predeterminadas y no obedecen a la voluntad personal. Son un elemento inconmensurablemente importante de lo que llamamos destino. ¿Qué podemos hacer con el destino?, dice Hess. ¿Ha ocurrido alguna vez que tales pactos se corporalizasen en el momento de la separación y de la renuncia, ya que éstas dependen de nuestra voluntad, sobre la cual aquellas simpatías no tienen poder? O sea, sobre lo único que nosotros tenemos la voluntad posible es decir no, la renuncia. En esa renuncia hay cierta tragedia de reconocer el destino como algo implacable. Entonces, a partir de ahí, en la renuncia, la voluntad se reconoce como propia y yo puedo llegar a ser yo momentáneamente en ese lapso de quiebre. Por eso en esta novela ya él escucha, simplemente escucha. No tiene posibilidad de siquiera balbucear frente al destino. Exacto, y en ese caso, el personaje, digamos, el que escucha, el no conformado, que es básicamente esa absorción de elementos externos, desde ese punto yo veo que se hermana mucho y que tiene toda la fuerza y grandeza de Demián, que también el personaje, digamos, principal, si se quiere, bueno, que obviamente también es Demián, ¿no? Pero que Sinclair, que es el que narra la historia, también es una especie de lauscher, o sea, una especie de escuchador, ¿no? Que lo rodean distintos arquetipos, y que de ahí él es, si se quiere, es un poco de todos, o sea, es la conformación de todas esas parcialidades. Yo creo que está ahí fuertemente marcado, ¿no? Está tejida la obra, yo encuentro de Hesse en cada uno de sus textos. Podemos encontrar diálogos. Yo creo que
que es una obra en general, y ahora si querés como para cerrar, digamos, nuestras apreciaciones así sobre la obra en general, digamos, de todos los libros que hemos leído, que yo sé que vos has leído varios, yo también he leído varios, muchas novelas, cuentos, poesía. Yo encuentro que siempre hay hilos conductores en todos sus textos, al menos todos los textos que he leído yo. Y eso a mí me sorprende, como a vos te sorprendió, digamos, en ese sentido, que un texto escrito a los 20 años que él mismo renegó en su momento, ya sean notorios esas vinculaciones. No sé si coincidís conmigo. Sí, sí. De hecho, me cuesta encontrar varios Gese. Gese me parece uno de esos autores que es todo el volumen de su obra. No podemos dividirlo. Eso creo que le agrega un gran valor. Exacto. Sin embargo, bueno, tenemos esas discrepancias con respecto, bueno, a que nos vienen de afuera, de las opiniones públicas. Pero creo que hay que recatar eso. Siempre él es como un escéptico, un buscador esencial. Y en la búsqueda es que él se reconoce como humano. No para nunca. Y realmente me atraen todas sus obras, o sea, tienen lo suyo. Los cuentos son más simbólicos, se enfrentan más con la cotidianidad. En el Lobo Estepario tenemos expresionismo, acá también expresionismo, un poco de surrealismo, romanticismo, está ese empuje imparable Sí, que realmente no se lo reconoce, y eso realmente creo que el hecho de ser un autor de multitudes relaja esta recepción. Pero bueno, ¿qué importa la opinión en la literatura si realmente la literatura no va a causar nunca nada en cuanto a convivencia? yo creo que de alguna forma, ahí sí diciendo un poco con vos justo lo que iba yo a terminar de aportar como apreciación, es que en contra de las críticas, yo también percibo, no solo desde mi lugar, sino también de pocos y muchos lectores que conocí, pero sobre todo miles de lectores que existen, ¿no? Por eso los libros se reeditan y se leen y se reeditan y se reimprimen, etc. Es que justamente la obra de Gese forja a los lectores y los forma, o sea, para esos lectores, ¿no? No para los que la encuentran repugnante. Y yo creo que pienso que un texto, que un texto literario genere al menos esa sensación, porque bueno, ahí vos decís que tal vez la literatura no pueda transformar al fin y al cabo nada, digamos, pero de alguna No, forma, me refiero políticamente, que básicamente política es el olvido que mueve lo que existe, las masas. O sea, si ya existen las masas, olvídate, la literatura, ¿qué lugar tiene? sí, Eh, sí, pero, por pero algo, por algo cuando vamos a comprarnos los libros, o sea, hay puros muertos. Hay puros muertos y que están esperando, y en las mesas se llevan a los vivos, a los autores vivos. sí, de todas maneras también detrás de esos movimientos de masa, quiérase o no, o nos sorprenda o no, hay seres humanos con sus psicologías a cuestas, y probablemente alguno que otro, alguna frase, algún texto de Gese lo transformó, o lo reveló. Sí, Este, también. y yo creo que esa potencia, pero poquísimos autores dentro de la historia, ¿no? de la literatura, pueden generar eso. Yo creo que eso para mí es la mayor contrapartida. Claro que un libro puede serle indiferente a un lector, claro que un libro puede serle despreciable a un lector, pero ya que un libro te germine algo vital, algo transformador, yo creo que eso es algo realmente contundente, y que creo que sí, que no me equivoco en que Gese genera eso en muchísimos lectores, lo generó en mí y sé que lo generan otros, y yo creo que ese es ya digamos como el mayor alegato como para darle una oportunidad a la obra de Gese, cualquiera. Coincido con vos que excepto las grandes, o sea, las largas novelas como el Juego de Avalorios, pero el resto es magnífica
la experiencia y que fuertemente desde mi lugar invito a quien sea a que se atreva, digo en el mejor sentido, que se lance a leer alguno de los libros de Hesse, que probablemente algo les transmitirá. Sí, sí. Bueno, por último, yo creo que ver esta disparidad entre los libros de Hess, no, para mí creo que hay que fijarse mucho en la tragedia. En la tragedia del hecho de que cada libro que aparece en nuestras manos viene con una hermenéutica y eso puede causar obstáculos y eso es lo que hay que investigar. Y invito a leer todo Hess, realmente en los autores hay que contrapesar todos los libros, pero en este caso con Hess, este libro ayuda a ver los mecanismos de escritura, al ser tan dispar, los diferentes estados psicológicos que actúan en cada estilo literario y bueno, hemos salvado otra obra menor, así que Exacto, lo mejor. eso te iba a decir, que la verdad que es vertiginoso y fuerte notar de que tal vez este programa sea uno de los primeros registros. Seguramente no es de los primeros, tal vez si me pongo a hilar muy fino, tal vez han habido otros registros que se han perdido, ¿no? Tal vez en algunas revistas, fanzine, no Sí, sé, sí. métodos Lo de mejor está circulación. perdido. Claro, Siempre claro. lo mejor está perdido. Seguro ha existido, no estamos diciendo que somos los primeros lectores de esta novela, para nada, pero la verdad que al menos a mí me llena de un placer enorme saber que esto va a quedar y tal vez va a abrir la discusión con respecto a esta novela en particular tan poco leída y a su vez tan cerca de la mano para todo lector. Así que nada, Nico, Bueno, te agradezco nuevamente. La verdad que nos debíamos este programa hace mucho tiempo, así que bien hecho. a seguir con la tragedia y las crisis entonces. Bueno, perdón por mi pesimismo, pero bueno, pasa que partimos desde la premisa política y bueno, eso atañe a las generalidades. En la particularidad del lector sí nos ayuda y cambia todo porque una vida es el mundo. Así que Exacto. a seguir con las crisis. A seguir con las crisis, vos lo has dicho. Saludes.